Bienvenidos una semana más. Damaris, Dani, esposa, cuñadete, sí, en plan familia. Sí, familia. Nosotros nos llamamos así cariñosamente. Bueno, yo creo que todos los cuñados se llaman cuñadete, ¿no? No sé. Si se caen bien. A veces pienso, el tema de los cuñados, qué manido, ¿no? Siempre riéndose. Y luego pienso, yo soy cuñado también. Claro. Y entonces se me pasan todos los chistes. Sí. Bueno, lección 4, ¿eh? ¿Y qué título? Ya anunciábamos la semana anterior, por las malas. Y el título te pone un poco a temblar, ¿no? Empezamos. Texto de memoria. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Cuánta amiga tiene esto? Recordáis la experiencia que cuenta aquí, que hay que resaltarla, porque es muy simpática, la experiencia de la niña, que casa en incendio, 4º piso, mucho humo, los bomberos diciendo a la niña, salta, salta, ¿qué tal? Y hasta que no viene el papá, y le dice a la niña, salta, y entonces la niña salta, ¿no? Claro, porque la niña es ciega. Entonces no ve la red. Es una historia muy bonita, muy chula, ¿no? muy que chula, hemos querido muy chula. destacar porque empezar con esta historia es inspirador. Y salta a la voz de su padre, Ajá. sin ver dónde está la red. Y dice la historia que narra el librito que la niña no se hizo ningún daño, ninguno de sus huesos sufrió ningún daño porque estaba relajada después de caer desde una distancia, desde un cuarto piso, ¿no? A la red. Que lo habitual pues, es que si estás tenso pues te rompas algo, ¿no? Qué cosas, Interesante, ¿no? Sí. A mí me recuerda esta historia. Yo, basándome en historias como esta, yo decía, como estaba solo con mi hija, la mayor, durante la época de mi vida complicada, entonces dije, yo quisiera que ella confiase, aprendiera a confiar en mí. Así que, basándome en historias como esta que yo había leído, dije, tengo que enseñar desde pequeñita a confiar en su padre. Así que más de una vez la subía en un muro que había cerca de casa, decía, tírate, cariño, tírate. Al principio yo reconoceré que la pobre me miraba diciendo, mi padre se ha vuelto loco. Pero finalmente, después de haberse lanzado la primera vez, entonces sí que vio que la cogía y que además al cogerla pues jugaba con ella y tal, entonces ya lo cogió como un juego, eso de subirse, tirarse, papá, me tiro. Digo, sí, pero avísame siempre, que esté preparado, no vaya a ser que te tires. Y sé que se hizo un juego bonito que curiosamente luego me hace pensar, porque según fue creciendo, cada vez es más complicado. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Según vamos creciendo, al principio somos tan inocentes como criaturillas que confiar en Dios se nos hace fácil. Entendedme, se nos hace más natural. Pero según vamos creciendo, empezamos a darle vueltas a la cabeza y si resulta, y si ahora peso mucho, y si ya no es como antes, y empezamos a introducir otros elementos que hace que nuestra fe vaya mermando, nuestra confianza en nuestro Padre vaya mermando, hasta el punto en el que volvemos a escuchar, pero tírate, que... Sí, hombre, eso cuando era pequeño, ahora ya no. Entonces, hombre... Curioso este relato, ¿no? Porque es verdad que, digo yo, la madurez, si la madurez sirve para no confiar en Dios, entonces ¿qué clase de madurez es, no? Piensas, fíjate, de pequeño, pues, sed como niños, tal, que no sea como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Dices que es verdad. ¿Cómo confío en Dios cuando mis prejuicios, mis miedos, mi background, mi experiencia, mis recuerdos me tienen limitado cuando Dios me dice, tira para adelante? Y dices... Como aquel que estaba colgando un precipicio, ¿no? Y decía, ay, pero hay alguien más, decía el chiste, no vamos a hacer a colación ahora. Pero si no vemos la cuerda o la escalera, bueno, la voz de Dios, tírate. Bueno, ya, tírate, pero el vértigo, ¿no? La madurez te dice, no es razonable tirarse. Y la palabra de Dios está llena de momentos en que Dios nos dice cosas inesperadas. Bueno, si yo hubiera tenido que montar el futuro de la nueva estructura, como lo hizo Jesús, eligiendo a aquellos 12, no pasa el filtro de un consejo de iglesia ninguno. Y Jesús de entrada elige a 12 que dices, vaya pandilla, vaya ojo, ¿cómo va a hacer para funcionar con estos? ¿No? Pues mira, Dios es inesperado y Dios tiene el poder y Dios tiene la capacidad y te dice, tírate, pues... La madurez. Bueno, entramos un poco de lleno en el tema de la profecía, que también nos habla de la llegada del Mesías, el Dios con nosotros. Podríamos leer Isaías 7, versículos 14 al 16, que son textos preciosísimos y nos vendrían bien para introducir también y continuar con este hilo de pensamiento. Dice, pues bien será el propio Señor quien nos dará una señal. Vedla. La joven está embarazada y va a dar a luz un hijo al que llamará Dios con nosotros.
Comerá requesón y miel mientras aprende a rechazar el mal y a elegir el bien. Bueno, sigue diciendo, pues antes de que el niño aprenda a rechazar el mal y a elegir el bien, quedará arrasado el país de los 2 reyes que te hacen la vida imposible. Es increíble, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Es que hay tanto aquí que se nos queda corta la escuela sabática. Paren ese reloj, por favor, que no nos deja decir todo lo que queremos decir. La sencillez, ¿no? Por un lado, estamos viendo aquí a Jesús, ¿no? Emmanuel. Hay también un niño físico que va a venir, que es real, pero también está la proyección de la profecía. Comerá requesón y miel, dices, qué rico, ¿no? Pero solo comer requesón y miel, qué dieta más, ¿no? Con lo de... ¿Qué significa esto de comer? Cuando habéis leído lo de requesón y miel, ¿qué sensación os ha dado esa expresión y lo que significa? A mí me ha hecho pensar cosas. Estoy seguro de que a vosotros también. Bueno, lo primero, algo riquísimo, ¿no? Bueno, algo muy lado, bueno. Sí. A mí por lo menos me encanta ver en el plato ese trocito de requesón blandito, tierno, con esa miel por dulce. Encima, dulce, y sobre todo si es una miel recién cortadita, ¿verdad? Es un regalo de la naturaleza, la miel. Bien. Algo que te sacia tanto al paladar como al estómago, ¿no? Que te da bienestar. Y la idea del requesón y miel nos habla también del maná, de un alimento que Dios ha provisto, que dices, ya estoy harto de maná, vale. ¿Quieres perdices? Toma perdices. Toma empacho de perdices, ¿no? Por las malas. Y viene un poco... Requesón y miel es la presencia de Dios otra vez. Es el Dios está con nosotros, ¿no? Haciendo provisión de todo lo que necesitamos siempre. Sí, no de lo que a mí me apetece, seguramente, de lo que necesitamos para sobrevivir. Creo que hay buenas y malas noticias, a pesar de que se titula por las malas. Sí. Creo que hay unas noticias que, evidentemente, las buenas noticias son que Siria e Israel van a ser aniquilados, que de alguna manera eran los enemigos potenciales en ese mismo momento. Sí, señor. Pero una vez más, volvemos a lo de siempre. En el preconocimiento de Dios, que nada tiene que ver con la predestinación, en ese preconocimiento Dios sabía que esa elección que iba a hacer Acaz era mucho peor incluso que la que no pensaba hacer. Y evidentemente la mala elección era asociarse justamente con los que finalmente iban a aniquilarlos. Es decir, se asoció con su enemigo. Sí. Y esto aplicándolo, trayéndolo a nuestra vida real, como en cuántas ocasiones, pensando que es la mejor decisión, acabamos lamentando la decisión que hemos tomado. Sí. Quizá porque no fuimos lo suficientemente valientes, aquí lo digo con humildad, ¿no? Sí, como para llevarlo al Señor y decir, Señor, yo quiero hacer esto, me apetece hacer esto. Mi sabiduría pobre o como tú quieras, yo creo que este es el mejor camino, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí es muchas veces en los que nos falta esa segunda parte, ¿no? Sí. De nuestra oración, de nuestro... Yo creo que... Pero, Señor, por favor, si ves que no va a ser algo bueno, si ves que, por favor, te pido, no me lo des. Porque tu sabiduría es 1000 veces mejor que cualquiera de las mejores sabidurías que podamos encontrar en esta tierra. Qué bueno. Y en mitad del conflicto, en mitad de lo peor, cuando estamos en el momento más complicado, es precioso ver cómo Él está ahí, dirigiendo, porque Él está ahí hasta en los peores momentos, ¿no? Salmos 118, 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el ser humano. Así es, así es. Dios nos recuerda promesas o nos trae a la presencia del ánimo, del oído, del corazón, de la mente, las promesas para que nos fortalezcan. Y la idea no es vas a vivir en la abundancia, voy a estar contigo, vas a comer, no busques más, no te compliques. ¿Qué gestión hubiera podido hacer el rey Acaz de todos estos mensajes? Pues muy distinta de la que hizo, porque no será por evidencias. Toda la historia de Acaz con Dios es un continuo va y viene de mensajes de seguridad, de no te preocupes, de mira que estos van a desaparecer. Pero mira, no sé, tenemos esa tendencia de liarla por nuestra cuenta. Bueno, es que confiar en aquello que no puedes ver, en aquello que no puedes sentir, en aquello que no puedes tocar, es que se nos ha hecho tan difícil pensando que en esos 5 sentidos, y nos faltan muchos otros por definir, pero en esos 5 en los que pasamos todo, ¿no? Nuestra experiencia personal. Sí. ¿Y qué pasa con otros sentidos? Y más de una vez cuando hablamos de este tema digo, bueno, ¿y qué pasa con el amor? ¿Dónde lo definimos? ¿En qué sentido? Porque si hago aquellos que hemos sentido el enamoramiento, el amor genuino, ¿dónde metemos? ¿Cuál de esos 5 sentidos lo metemos, por ejemplo? ¿No? Y como esos muchos otros. Entonces, saber que realmente hay otras cosas que no las podemos
meter bajo nuestros parámetros, etiquetar bajo nuestros parámetros humanos, y que sin embargo eso no quiere decir que no existan, como el sentido espiritual. Por supuesto que existe, el hecho de poder escuchar a Dios. A veces nos puede hacer raro, a veces la gente puede tender a llamarte místico, ¿no? por cosas como esta, solamente porque ellos no lo han vivido, no lo han escuchado. Pero eso no quiere decir que no exista. Entonces, ¿cómo confiar en aquel a quien no hemos visto, no hemos escuchado, no hemos tocado, no hemos oído? Probad a Dios y ved. Eso es. Es un llamado que le haces continuamente a nuestro corazón. Es decir, estoy aquí de verdad, créelo. Si algo deseo, más que nada es poder abrazarte en el reino de los cielos. Pero como anticipo, ya te puedo decir que lo que más deseo es abrazarte aquí en casa. Y podrás sentir el abrazo cariñoso ahora mismo, aunque estés todavía aquí en la tierra. Y ese abrazo está al alcance de cualquiera que lo desee de todo corazón, que es lo que Dios nos pide. Todo lo que vayamos, cuando vayamos a Él, vayamos de todo corazón. A diferencia de lo que justamente hizo Agaz, que no quería ni de lejos tener que saber nada de lo que Dios quería al respecto, porque sabía que iba a ser diferente a lo que él pensaba, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo de difícil puede ser para una persona que nunca ha experimentado esto? ¿Cómo de difícil puede ser acercarse a un Dios que en nuestra sociedad semiatea o atea ya no solamente no creen, sino que incluso ridiculizan a aquellos que puedan haber creído o puedan haber tenido sus experiencias personales en sus otros sentidos que aún no están definidos humanamente? Hemos venido hablando de creer o no creer, ¿no? En la semana pasada, la semana anterior, y yo ahora subiría un peldaño más y diría querer o no querer. Exacto. Sí, porque es un acto de fe, ¿no? Esto que dices. Y por otro lado, la importancia de lo que podemos contar, porque aunque parece que caiga en saco roto, cuando una persona escucha las experiencias que tenemos con Dios, yo a veces he escuchado de gente cercana que quiero, bueno, pero eso pueden ser casualidades, vale, pues te voy a contar más casualidades. Y claro, llega un momento que dicen... Demasiadas casualidades. No sé qué decirte. Bueno, pues en el no sé qué decirte, pues te puedo decir, valga la redundancia, que confiar en Dios vale la pena. Prueba. Yo a veces digo, prueba. Acaz podía haber probado. Recordábamos la semana pasada que se le decía una señal, pide una señal, lo que haga falta. Y yo digo, en la experiencia de Acaz, digo, por un lado, ¿es malo confiar en las personas? No es malo, ¿no? Digo yo, confiar en las personas. Ser un desconfiado es un defecto también. No te fías de nadie, siempre andas mirando. Pero claro, es lo que decíais vosotros hace unas semanas, ¿no? También. El exceso de confianza en la gente y no en Dios hace que perdamos oportunidades, porque Dios se quiere mostrar, pero a veces no tenemos más evidencias porque no las pedimos. Eso es un dato. Literal. No pedimos, Dios no se muestra, pero a la vez nos dice, pide señal. Ese llamado sigue ahí y sigue entroncado en este tema, ¿no? Y cosas concretas. Sí. Yo creo que en este apartado de pedir sería bueno hacer un pequeño paréntesis, ¿no? A veces nos quedamos con el hecho de pedir, bueno, Señor, pues pido que... No, pide, atrévete a pedir cosas concretas, que puedas ver el resultado de la voluntad de Dios a través de esa oración que has hecho con sinceridad, genuina y siempre, y por supuesto, abierto a que lo que Dios quiera. Más no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Entonces, ves la mano de Dios cuando pides cosas muy concretas y responde a esas cosas tan concretas y dices, demasiada casualidad tiene que ser, ¿no? Al respecto, en la familia me estoy acordando de una experiencia que tenemos nuestro hermano cuando iba a conocer a su novia, que todavía no sabían ni que se iban a conocer, ¿no? Como el mismo mes que él vuela hacia el país donde ella vivía, ese mismo mes una amiga de la que iba a ser su novia le dice, ¿por qué no pides cómo quieres, por qué no le pides a Dios cómo quieres que sea el hombre de tu vida, que tiene preparado para ti? ¿No? Pídeselo con características concretas, con detalles. Y como ella me explicaba, bueno, con emoción, cómo ella hizo una lista de todas esas características del hombre que quería, que le gustaría que el Señor le diera, ¿no? como esposo. Y como justo en ese mes él estaba volando y como creo que alrededor de 2 meses después se conocieron. Y bueno, se casaron y hoy en día son muy felices. Llevan ya 3 años por lo menos casados, ¿no? Son experiencias que nos hablan de cómo Dios contesta a través de esas peticiones concretas. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
un aspecto de la lección que vamos a destacar, porque esta lección tiene algunas cosas un poco importantes, fuertes, no sé, o incluso alguna, la parte final, que es como un tema que se añade ahí, pero una muy importante: nada que temer cuando tememos a Dios. ¿Qué significa la palabra temor? Yo tengo ya los oídos que me chirrían cada vez que oigo hablar del temor y digo, es que no lo estamos explicando. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? La palabra temor, sabemos todos en la Biblia que significa respeto y adoración. Algunas traducciones pues me gusta mucho cómo lo ponen. Yo cuando pienso en Apocalipsis digo, ¿cómo puede ser que salga el ángel a anunciar el Evangelio eterno, que son buenas noticias, y te diga, temed a Dios? O sea, te voy a dar una noticia y ponte a temblar. No cuadra, no. No cuadra, ¿no? No es buena. No cuadra. Pero claro, en este libro, los hermanos de la Iglesia o todos los que vayan a escuchar estos vídeos tienen que saber que cuando se habla de temor, se habla de respeto, de adoración, y la última palabra que sería sinónima sería amor. Ama a Dios. Cuando amas a Dios, porque además lo dice el texto, en el perfecto amor no hay temor. Entonces, ¿qué clase de contradicción sería? En Apocalipsis, temed a Dios, sería obedecerle, seguirle, adorarle, respetarlo. Venerarlo, cualquier exacto, cosa, Señor. Exacto. Entonces, este es un punto que es bueno que hayamos podido por lo menos mencionar y aclarar, porque está ahí en medio, ¿no? Sí, a veces se confunde el tema del temor, ¿no? Como Franklin Roosevelt, el presidente, dijo justamente eso: al único que debemos temer es al miedo mismo, ¿no? Entonces, a veces es una de esas cosas que deberíamos tener en cuenta. El miedo, es evidente que quien lo pone nunca es Dios. Si algo Dios evita continuamente es confía, no temas. Se dice que aproximadamente hay unas 360 veces en la palabra de Dios que está reflejada la expresión no temas, no tengas sí. temor. Casi parece una para cada día, ¿verdad? 365 días, casi parece una para que cada día nos recuerde, no tengas miedo, de verdad que estoy contigo. El temor jamás lo pone Dios. Si algo pone Dios es amor, confianza, seguridad, protección, perdón, todo lo que involucra algo que te va a traer bienestar interior y, desde luego, como consecuencia, a todos los que te rodean. Entonces, el temor sabemos que, desde luego, nunca viene de la mano de Dios y jamás Dios nos va a llamar a que le tengamos miedo. Sería algo completamente opuesto al amor. Claro. Absolutamente opuesto, eso dice su palabra. Claro. Esa es la parte que a mí me tranquiliza, saber que con Dios perdemos miedo. Ahora, está la otra parte, ¿no? No sigues un camino de vida, pues acabas en un camino de muerte. Y eso, como buen padre, Dios también nos advierte. ¿Qué padre sería? ¿Qué clase de madre o de padre sería uno que tiene un hijo que está haciendo algo que le va a arruinar la vida y no se lo dice? Te puede hacer caso, ¿no? Pero decirle, cariño, por esto he pasado yo, hazme caso que te vas a estrellar. Entonces, no es meter miedo, pero es decir, advertir. Las advertencias están en la palabra. Y Dios es muy contundente cuando habla de las consecuencias de algunas cosas, ¿verdad? Y en Isaías hay mucho de eso también, pero claro, ¿qué más puedo hacer yo por mi viña, ¿no? ¿Qué puedo hacer ya por coger a la persona y decirle, tú estás tonto, ¿qué te pasa? Me acuerdo de papá que una vez que con una persona de la iglesia, tenía mucha experiencia él, llegó a decirle, ¿no? Cogerlo por la solapa y decirle, tú despierta, estás tonto, le decía, despierta, muchacho. ¿Sabes? Despierta, muchacho. Despierta, muchacho. A veces Dios, pero está hecho con cariño. Cuando una persona te hace eso, sí, porque él era una persona muy cariñosa, muy cariñosa. O sea, esto explicado eso está ahí. Para quien lo conocían, pues de verdad que era con todo el cariño. Exacto. Pero era como esa impotencia de decir, bueno, ¿cómo hago para alertarlo, ¿no? Alertarlo, sí. Ahora, viene una parte de la lección también que tiene un título muy curioso, el abatimiento de los ingratos muertos en vida. Bueno, está el texto de Isaías 8, versículos 16 al 22. Podríamos leerlo, que yo creo que es muy interesante. Tenemos versiones distintas cada uno, eso es bueno. Sí. Dice, guardo esta advertencia, pongo sello a esta instrucción para mis discípulos. Seguiré esperando en el Señor, aunque oculte su rostro a la casa de Jacob. En Él seguiré esperando. Yo y los hijos que me dio el Señor seremos signo y presagio en Israel. Es cosa del Señor del universo que habita en el monte Sión. Ya veréis cómo os dicen, consultad a los espíritus, a los adivinos que susurran y musitan. ¿No tiene un pueblo que evocar a los muertos en favor de los vivos en busca de advertencia e instrucción? Seguro que así os hablará quien carece de poder para evocar.
Andará por el país abatido y hambriento, y a causa de su rabia y de su hambruna maldecirá a su rey y a su Dios. Volverá su cara hacia arriba. Mirará después a la tierra, verá persecución y tiniebla, verá oscuridad angustiosa, noche cerrada sin luz, pues no hay escape posible para quien se haya acosado. Tremendo, ¿eh? Este es el tema de las que planteaban las adoraciones, o sea, la adoración a dioses paganos, falsos, ¿no? No solamente sacrificios de niños, en fin, en general debidas a los dioses, sino la cuestión sexual, que siempre estaba muy presente y era muy atractiva, y además el tema del espiritismo, el consultar a los muertos. La Biblia dice, para los adventistas esto es muy claro, pero para quien nos escuche, la Biblia dice que los muertos nada saben y que Dios ve a quien consulta a los muertos como personas malditas. Cuidado con esto. Podríamos leer también Deuteronomio, que es un texto, es una advertencia, Deuteronomio 18, una advertencia que hace Dios al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Y tiene una declaración tremenda, del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es contundente en la versión del 60. Contundente, es tremendo, ¿eh? Pero es que la cuestión del espiritismo, de la consulta a los muertos, a los espíritus, es un tema muy presente en nuestra sociedad, y a mí me asusta pensar que los seres humanos estamos confiando en gobernantes en diferentes países que consultan a los muertos o hacen cuestiones de adivinación para tomar decisiones. Así va el mundo. Así va el mundo. Hay varios aspectos de la brujería moderna que sí que guardan un paralelismo asombroso con los antiguos rituales del Cercano Oriente. Esto también se puede ver en los escritos extrabíblicos cuando nos consultamos, ¿no? Que hay un paralelismo que desde luego pone la carne de gallina. De hecho, hay muchas prácticas actuales de la nueva era que son manifestaciones contemporáneas de esas antiguas manifestaciones que se practicaban como ocultismo y reflejadas en la palabra de Dios. Es increíble cómo eso ha ido permeando a través de las diferentes sociedades, de las diferentes épocas, hasta llegar a nuestra época actual. Y algunos incluso pareciera que se ríen. Esto es cosa de antiguos. Sin embargo, si algo podemos decir es que hoy está tan o más presente como antes. El enemigo es tan real como lo es Dios. Así es, así es. Y ya no hablemos de una consulta donde tú vas directamente y hablas con alguien, ¿no? Hablemos de esas avenidas casi imperceptibles en las que no nos damos cuenta y no vamos nosotros, pero vienen a nosotros, ¿no? Y tratan por todos los medios de entrar en nuestra vida a través de diferentes estímulos. A través de películas, a través de libros, a través de series de televisión, a través de... se cuelan por todas partes. A veces consumimos contenidos que de forma sutil, pues tenemos que estar atentos, ¿no? Sí. Es una pena que no hay tiempo para poder desarrollar esto, porque está en una parte de la lección hacia el final y es como muy amplia, ¿no? Muy abarcante, pero podemos leer un texto del Conflicto de los Siglos que tiene mucho que ver con la descripción de lo que ocurre en el tiempo del fin y describe lo que está pasando ahora, ¿no? El aserto, leo la segunda parte, página 613, el aserto de que los hombres pueden tener comunicación con los malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Esto lo decía ella en su época. Pero el espiritismo, que hoy cuenta con centenares de miles y hasta millones de adherentes y que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, ha invadido iglesias y ha encontrado favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Este engaño colosal no es sino la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Es que Dios dice que eso es abominación. Y cuando Dios dice que eso es abominación, ahí Él no está. Solo puede estar Satanás y los demonios.
Y esto hay que decirlo con claridad, porque es una parte, me da casi pena que aparezca en el jueves, ¿no? Hay como al final de la lección, pero es que es un pedazo de tema que daría para un trimestre entero, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo podemos expresar y retomar la idea de que lo que Dios quiera hacernos saber, ya nos lo ha hecho saber acerca del futuro. Dios no nos va a decir si nos vamos a quedar calvos o con quién nos vamos a casar, ni cómo nos va a ir en la vida. Nos va a decir cómo termina el mundo, cuál es su intervención y que confiemos porque todos los enemigos personales o como pueblo de Dios serán eliminados. Este es un poco el paralelismo entre la vida de Acaz y sus enemigos y nuestra vida en el momento presente, ¿no? ¿Qué destacaríamos de esta lección? Así brevemente, porque en un par de minutos. ¿Qué destacaríamos de esta lección? Hay varias cosas ahí, ¿no? Creo que... Pues personalmente me gusta mucho la idea. A mí me resulta conciliadora, me da paz, me da tranquilidad pensar que Dios ya está en el lugar al que yo voy a llegar. Antes que yo, ¿no? Está preparando todo antes que yo. No se trata de hablar desde una idea determinante. Se trata de hablar desde el enfoque del padre que está tratando de poner algodones a su hijo en ese camino que va a recorrer, ¿no? Y él tiene ya previstos esos aprendizajes. Qué bueno. que quiere que llevemos a cabo, ¿no? Qué bueno. Que quiere fijar en nosotros, en nuestras mentes. A mí me ha llamado mucho el tema del temor, ¿no? Creo que es un tema importante. Sí. Me gusta mucho el versículo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Sí, ¿no? Es una preciosidad. Donde el amor y el temor chocan entre sí, no pueden coexistir juntos. Y saber que Dios es amor y que en la medida en la que me acerco a Él, Él va quitando los miedos que hay en mi vida, me va mostrando que tengo la seguridad, la inestabilidad que yo tengo en mi vida la compenso con la seguridad que Él me ofrece. Bueno. Cuanto más cerca estoy de Él, más seguro estoy de lo que Él quiere para mi vida, que siempre va a ser lo mejor que pueda existir. Entonces, eso a mí me da una seguridad cada vez mayor cuanto más cerca estoy de Él. Y al mismo tiempo me da la seguridad de saber que nadie me puede tocar sin su permiso. Qué bueno, qué bueno. Que cuando uno está en las manos de Dios, sabes que eres inmortal. Hasta que Dios determine cuál es el momento en el que tú tienes que pasar al descanso o realizar cualquier otra labor. Eso es lo bonito, ¿no? Esa seguridad que dices es que no hay temor. Hago las cosas que Dios pone en tu corazón porque las haces, Dios está a tu lado, Él te va a dirigir, te va a proteger, bueno. Te va a bendecir. Adelante, ánimo. Qué bueno. A mí me llama la atención, quizá por mi infancia, yo no vengo del adventismo de cuna, entonces yo conocí la Iglesia a los 10 años, pero quizá por aprendizaje de mi madre, porque estas cosas se aprenden, ¿no? La superstición, el miedo, los espíritus. A mí me dio mucha tranquilidad conocer lo que dice la Biblia, de lo que pasa con los que mueren, ¿no? Que descansan hasta el día de la resurrección, que no tienes más contacto con ellos. Así que, por un lado, me quité el miedo de los fantasmas, por otro empecé a pensar en los demonios. Dije, pues no sé si son peor. Pero bueno, me dio mucha tranquilidad. Yo era de los niños que, fíjate el terror, que de mitad de la cama para abajo yo no estiraba las piernas. Yo soy un niño que ha dormido encogido como un ovillo durante años. Porque cualquier ruido que yo oía en la habitación de pequeño me parecía que era algo que no tal. Entonces me daba miedo que me cogieran los pies. Fíjate la tontería, ¿no? Pero para mí conocer la verdad fue liberación. Por eso la verdad os hará libres. Yo dije, parece mentira con la edad que tengo y que he perdido tantos miedos, pero me parece un tema fundamental porque a veces hablamos del temor de Dios, estas cosas sí que dan miedo. Y cuando Satanás enseña este tipo de cosas a la gente, a veces las presenta de manera amable, ¿no? Los espíritus y tal, pero está la otra parte. En fin, alejémonos de todo esto y no dejemos que el Señor, no dejemos que el Señor nos deje fuera de su luz y de su paz, ¿no? Bueno, semana que viene, Noble Príncipe de Paz, pedazo de título maravilloso, es una lección que vamos a disfrutar un montón. Es para compensar terminar con esto de los muertos, porque bueno, también pues bien terminado, ¿no? Pero oye, ha sido un placer estar otra vez con vosotros. Bueno, como en familia. Como en familia, sí. Nos veremos dentro de un rato. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Que Dios te bendiga.